¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 13. Sí. Viernes 13. Hay una película terrible, yo no las veo, me dan susto las películas de terror. Querida Yanna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. Sí, no hay de qué, un gusto tenerte, oye, este día viernes. Vas a ser una invitada permanente. Ve que estás sin corbata, como buen viernes. Estoy sin corbata y con pantalón corto. Como me ha dado por tirarme el agua encima acá en los programas. Oye, y tenemos la compañía de una... ¿Qué nos vas a decir? Gracias por la invitación. Bueno, si quieren también. Karina Oliva, quien fuera presidente del partido Poder, Sí. Y ahora es consejera del partido Comunes. Sí, muy buenas tardes. Muy bienvenida. Muchas gracias. Y va a venir Bienvenida. más para acá porque se quedó sin programa de fútbol, porque no va a haber fútbol Sí, con este público. año no va a haber fútbol con público. Tú eres de la Católica, ¿no? Sí, cruzada de corazón. Cruzada Ay, de Dios corazón. mío. Ya, Bueno, pues vamos al grano. ayer- ¿Puedo hacer un resumen de la semana? Momentito, no te tomes el programa en los primeros 5 minutos. Po. Soy visita, estoy No de todo- visita. gracias por la invitación. No todo perfecto. Oye, echémosle una mirada, una semana intensa, compleja, política y salubrista. Y sanitariamente. Y sanitariamente. Sí. Bueno, yo creo que el tema principal Coronavirus. es el sanitario. Sí. Y tiene desde luego un efecto político. Está en la agenda pública, modificó la agenda pública, puso al gobierno frente a un desafío tremendo, que en mi opinión lo está cumpliendo. Se espera para el sábado medidas más Mañana, radicales. Me llamó la atención, bueno, después te comento. Segundo lugar, la interrupción del mandato presidencial se planteó durante la semana. Es interesante analizarlo, en mi opinión, críticamente, porque el plebiscito es la prioridad número 1 y los gobiernos democráticos hay que respetarlo. Pero bueno, Karina nos ayudará, tú por supuesto tendrás tu opinión. Ya es cada vez más débil. Agenda antiabusos, por fin. Sí. Todo llega tarde, pero llega. Hoy día se dio a conocer. Yo te diría que el tema de la violencia ha adquirido otro matiz. Ya hay que darle una vuelta al Y tema hay que de la darle violencia, varias vueltas. Y por último, me parece a mí que la elección y asunción formal del nuevo presidente de la CPC también marca un cierto giro, al menos en el liderazgo empresarial, que es un sector poderoso en Chile en términos de influencia. Tengo ese menú, elijan el Yo plato. quería poner uno, además, Cariño. adicional, que tiene que ver con los índices de violencia policial y que no ha tenido una respuesta muy coherente ni por parte del Ejecutivo del ministro Blumen ni por parte del general director de Carabineros Rosa. Las justificaciones han sido bien raras. También que marca en esa línea, no en esa línea, sino que en esa línea de la movilización, que fue muy... A mí me impactó mucho, fue muy emotivo la visita de Gustavo Gatica a la Plaza de la Dignidad. Cómo marcaban como momentos de la semana. Pareciera que pasan muchas cosas en una semana, entonces muy intensa, muy intensa. Partamos por ahí, quería, porque yo cuando Pero yo hablaba quiero de agregar violencia... un elemento más al menú para que lo metamos entre todos, y es que a propósito del coronavirus se viene un proceso, se agrega una dificultad económica más profunda. Sí. Por cierto. Sí. Y ese es un punto de que vamos a vivir tiempos económicos muy complejos, porque si tú llegas a la necesidad de cerrar que la gente no se mueva, que no salga de sus casas, se empieza a paralizar la producción, en fin, y van a venir, o sea, estamos en un tiempo, yo tengo una amiga media evangélica que conozco, están creyendo que viene el apocalipsis. Apocalíptica. Sí, claro, rezan todas las mañanas Mm. por el apocalipsis. Bueno, ninguna epidemia en la historia del mundo ha significado el fin de la humanidad, pero hay Ya había otras algunas peores. que han sido bien devastadoras en términos de vida humana. Yo por eso pienso que las medidas nunca son exageradas. Finalmente es mejor ponerse colorado una vez, aunque sea con un costo económico importante. Aquí desde luego van a quebrar varias aerolíneas, el comercio que ya está un poco lesionado o bastante se va Todo a lo que tenga que ser lesionar más. intercambio. Yo creo que lo más preocupante en términos económicos para Chile es que cuando se dan situaciones como esta, situaciones de países que entran en cuarentena, que no solo son los vuelos los limitados, sino que todo lo que es tránsito de mercadería, mercancía, todo eso afecta de una manera directa económicamente. Espectáculos. Sí, pero piensa que Chile, nuestro país, es un país exportador. Volvemos a cuestionarnos hasta qué punto, entre comillas, los beneficios de ser solo monoexportador te deja a la deriva de los mercados internacionales más que ser un país que produzca. Nos Lo hace bueno, muy vulnerables. muy vulnerable. Eso sí, nuestro país es un país que sí genera mucho producción de alimentos. Al menos
Vamos a comer. Podemos Deberíamos. resistir una autarquía un ratito. Pero siempre y cuando el control de esos productos no esté en manos de tan pocas personas. Pero yo creo que en términos generales lo que pasa con el coronavirus es la sensación de miedo e incertidumbre que genera. Creo que ya así como las crisis económicas, más allá que la del 2008, la subprime, fue mucho más grande que la del 29, el impacto social político que tuvo fue menor que la del 29, siendo que fue mucho más grave en términos de económicamente hablando. Y por otra parte, creo que las epidemias o las pandemias son distintas como se abordan porque el avance médico-tecnológico es muy distinto a lo que había a finales de los siglos anteriores, o sea, a finales del siglo XIX y principios del XX era muy distinto abordarlos médicamente. Creo que también hay elementos de salubridad que estamos mucho más avanzados, como protocolos. Antes en nuestro país está muy controlado lo que son las enfermedades como, entre comillas, infecciosas, incluso ya culturalmente. Nuestro país es en América Latina es de los que no tiene ni tifus, ni cólera, y que son protocolos que ya están asumidos en la sociedad civil, la ciudadanía, como parte de la vida cotidiana, no como una cosa preparada. Yo creo que eso nos puede ayudar para enfrentar una situación que creo que más bien lo tenso que pueda provocar el coronavirus en la época ya de invierno derechamente. Hay que pensar que ya no... y sí puede afectarnos en términos de clima el que no haya un invierno lluvioso y que sea extremadamente frío y seco. O sea, hay cosas como que van a escapar un poco de la... Ahora, la esperanza, hasta donde yo entiendo por haber conversado ayer en la noche, conversaba con un amigo mío médico, pero que no es infectólogo ni nada, pero que, bueno, tiene una proximidad ¿No más... está enfermo? Porque la prevalencia en médicos... No está para nada. Tiene una enfermedad basal de locura, pero ese es otro tema. Pero no, un amigo mío que bueno, en fin, al ser médico está como tiene más elementos de juicio, pero no es un especialista absoluto. Pero lo que él decía es que la apuesta que él entendía que se estaba haciendo, aparte de intentar que no se genere un colapso de las camas, digamos que es el temor fundamental, es que haya se pueda controlar definitivamente esta cuestión antes del invierno crudo, digamos, de manera de llegar ahí con el cuento resuelto. En ese sentido. En términos de camas, en términos de protocolos. Claro, y en términos de que el avance de la infección llegue a su pic, ojalá de aquí a 15 días, un mes, y después empieza a caer, como lo que hicieron los chinos, digamos, que en definitiva hoy día están viniendo de vuelta del proceso y tienen bajo control, se supone, el asunto. Esa es como la apuesta de toda la búsqueda. Ahora, vamos a ver qué medidas se anuncian mañana y si son medidas atingentes al tema, porque en algunos de los anticipos parece que va... Una cosa que ha sido como bastante habitual en las cosas que hace el presidente Piñera, a mezclar cuestiones ya. Y a tratar de hacer anuncios medio rimbombantes. ¡Salud! Esto no, habla mirando para el otro lado. Hacer anuncios medio rimbombantes con cosas que no son las más atingentes al tema principal. Lo fundamental, bueno, la suspensión de los espectáculos públicos en su casi totalidad y el tema de las fronteras, que va a ser un manejo. Como un detalle nada más, fíjate que se empezó a jugar en el golf. Hoy día hay más gente que le importa el golf por el chileno Joaquín Niemann. Se empezó a jugar un torneo que es uno muy importante, es considerado como el quinto Majors o el quinto torneo como el equivalente al Grand Slam del tenis. Se jugó la primera ronda ayer y lo suspendieron. Se deja de jugar, hoy día no sigue. Los Juegos Olímpicos se confirman. Y la Teletón. Están peleando. Y la Teletón, pero parece que sin actos públicos. El del Estadio Nacional por lo menos no. Ya, entonces del Teatro Teletón menos. Ahora, pura tele. Hay un tema que es muy jodido, para decir lo último de este punto, y es que tiene que ver con si se aplicaran los protocolos de distancia social, que es esto de no darse la mano, no saludarse de beso, de estar a 1 metro de las personas, el transporte público que haces con él, o sea, ponerse a 1 metro de todo en el metro. No es posible. No, imposible. No. Estar a 10 centímetros es imposible. Entonces, bueno, se empieza a ver cómo se va a la escolaridad. Yo creo que hay cosas. Ese es el otro camino. Van a tener que parar los colegios, qué sé yo. O hacer todo homeschool. A mí me preocupa en realidad cómo también generamos más bien
incertidumbre en vez de certeza. Yo creo que es momento de que el gobierno en alguna vez, al menos con este tema, más bien genere certeza más que incertidumbre. Yo creo que lo ha hecho bastante bien el Ministerio de Salud. Sí, pero yo creo que hay medidas que... A ver, yo creo que hay anuncios que uno dice, bueno, se están preparando para una situación que venga más crítica. O sea, a Chile le favorece no estar en pleno invierno enfrentando esta situación y que te pille como un poco desprevenido para abordarlo. O sea, tú tienes para preparar tiempo aquí al invierno, la campaña del invierno. Creo que es muy importante, sobre todo cómo afecta a mayores, adultos mayores y a menores de edad, los más pequeños. Sobre todo que en Chile, en el invierno tenemos un término de enfermedades típicas como el ¿cómo se llama este? El sincicial, que tiene una tasa muy alta de afectados. Pero es para niños. Pero cómo eso se puede... Entonces, creo que hay... O como la influenza... Que hay que vacunarse, digamos. Etcétera. Hay 8 millones de vacunas. Ahí hay cómo abordar y cómo también... que creo ¿dónde está nuestro problema? Yo creo que culturalmente, en términos incluso técnicos de los médicos que hay en Chile, del entre comillas, protocolo es bueno. Lo que nosotros tenemos deficiente es la infraestructura para hacernos cargo de una cosa tan grande. El sistema público no da abasto hoy día para hacerse cargo de un contagio muy masivo. Por eso va a ser importante, están pidiendo que las cuarentenas sean respetadas para que el llegar a ocupar cama en hospitales sea algo cuando ya está en condición de hacerse cargo. Entonces yo creo que en esa cosa pone como en equilibrio lo que es lo débil de nuestro sistema público como infraestructura. Tú me decías, Yana, de entre las muchas informaciones que en un momento de alta ya de expansión, más o menos el 20% de los infectados requieren hospitalización al menos por 1 o 2 días. Claro. Y no alcanza. Lo que había dicho desde el comienzo el ministro Mañalich es que alcanza hasta 500.000 de personas. Claro. Ahora, es que depende de la cantidad de infectados. Por eso es tan importante el circunscribir el número de infectados. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención es la situación de Italia. ¿Italia tiene 15.000 infectados? Sí. Sí, y ya va en 600... Y tiene 600 muertos. No más de 1.000 muertos, más de 1.000. Ha sido exponencial, avance cada día y cada hora. Piensa que es un país que en términos de la crisis política económica que tuvo Italia, lo que más afectó fue los sistemas de salud y pensiones, la privatización. Entonces también algo tiene que ver cuando tú tienes... la expansión de la infección, eso es lo que llama la atención. Pero piensa que los italianos como son... Hay 3-4 besos para saludarse, la mano, ¿cuánto impacta lo cultural también? Por cierto. Entonces, en Italia... no es el mismo red de salud pública que pueda tener Francia, Inglaterra, etcétera. Entonces creo que ahí también hay un factor y creo que sí, en Chile hay zonas donde la infraestructura da abasto, pero ¿qué hacemos en las zonas rurales donde no hay servicio? Ahora, ahí vemos las distintas dificultades de nuestro sistema. A ver, fíjate que es raro cuando uno mira los números. Los italianos son ¿cuánto? ¿40 millones más o menos? 60 millones. Hay 15.000 infectados. O sea, que en proporción a la población es un número que uno diría que 15.000 infectados. No, de ellos se vieron desbordados. En 60. No, pero uno dice 15.000 para 60 millones es la nada misma. Es como cuando la cifra que damos de China. Y resulta... para nosotros es mucho, pero para China... No, pero resulta que con 15.000 infectados tienen que paralizar el país. Es bien impresionante el efecto. Lo que pasa es que independiente de la cantidad, momento a momento, porque... 1 hora de diferencia te hace los números cambiar radicalmente. Pero además la tasa de contagiabilidad, no existe esa palabra, pero no se me ocurre otra más corta, es enorme. En Italia ha sido por cada enfermo 8, hay creo. 4, ya subió a 8, ¿te fijas? Depende. No, ese es un número que alguien me dijo entre las muchas Por cada cosas. enfermo había 4, hasta lunes, por ejemplo. En China fue peor, en Taiwán hubo rebrote. Entonces hay que tener mucho cuidado. Claro, y además como no están los medicamentos para control, no hay vacuna, claro. No hay vacuna, no hay antiviral, eso lo ha hecho más. Y fíjate que pensábamos al comienzo, que esto lo conversamos mucho con Felipe, que la tasa de mortalidad era más o menos similar a la influenza común y corriente. Es menor. Y lo que se ha investigado es que mientras la tasa de mortalidad de la influenza común y corriente es de 0,05%, la del coronavirus está aumentando de acuerdo a las investigaciones. Las más creíbles son las de China porque es donde más se ha desarrollado y hay más tiempo. Pero ha aumentado a 2,5. Ahora, ahí yo tengo una duda en esa comparación, porque la
efectivamente la tasa de mortalidad es más alta en el coronavirus, pero la cantidad de infectados que uno puede comparar es menor. Hay mucho menos infectados de coronavirus que lo que había a los 3 meses. Hoy día leí una comparación con el H1N1 respecto de el coronavirus. En los primeros 60 días creo que está tomado el asunto, 90, no me acuerdo, que está puesto a lo que llevamos ahora. La cantidad de infectados de H1N1 era muchísimo más, pero muchísimo más. Por lo tanto, la relación de letalidad, por supuesto, era sobre una base de infectados mucho más grande. Acá es más letal, en ese sentido, el 1,7 o algo así, pero en un universo más chico. Es como las diferencias, ¿no? Claro, pero si crece uno, crece el otro. No, por supuesto. Bueno, Por eso es tan importante parar la expansión. Y esto tiene una respuesta muy ciudadana. Yo creo que eso es importante porque, como dice bien Karina, hay un efecto cultural, pero también en un contexto de movilización social también se aumenta la preocupación por el otro, la empatía por el otro, y entonces la conducta de responsabilidad cívica es re importante, me parece a mí, y eso nos puede fortalecer. Ahora, por otro lado, el miedo siempre desmoviliza. Entonces hay que ir sopesando el mensaje político. Es curioso porque en estos últimos meses más bien el miedo ha movilizado más que desmovilizado. Creo que nuestro país está viviendo una situación bastante, entre comillas, atípica o excepcional respecto al temor. Hay distintos estudios que demuestran que hoy día la ciudadanía sí tiene ciertos temores, no le gustan los mensajes apocalípticos, ni del coronavirus, ni del estallido, ni de nada, pero siente que lo ha pasado mal, que tiene incertidumbre por el transporte, que tiene incertidumbres por los sectores de los SFAM, la estabilidad para los colegios, para el trabajo, etcétera, pero sin embargo dice, bueno, si esto va a ser para mejor esta situación como algo inestable, bueno, estoy dispuesta a bancarla y aguantarla y no tengo miedo porque esto va a salir mejor porque estamos todos juntos. Hay una cosa muy colectiva que ha marcado mucho, yo creo, el precedente de estos últimos meses, y que yo creo que para enfrentar esto también la ciudadanía quiere una solución colectiva, no individualizada. Por eso hay crítica a la política del ministerio de poner como un copago a la gente que se tenga que hacer el examen de contagio. Pero eso ya lo corrigieron. Sí, pero me refiero cuando... Es que creo que ahí hay errores políticos de para qué decir algo que después lo vas a tener que corregir. Bueno, pues están improvisando, sin duda, y han ido mejorando. Ahora, hay todo un tema con los seguros. Ahí es donde la cosa es compleja, porque la ISAPRE ya les dijeron clarito. Están obligados a cubrir esto. No, pero los seguros están exentos, si están las cláusulas establecidas en los contratos. Fíjate, claro, porque los seguros dicen que excluyen las pandemias, ¿ya? Y eso es lo que hace que el seguro es complementario, estamos hablando, excluye las pandemias. Pero lo que están en pelea es que algunos dicen que parece que por eso lo hizo así el presidente de la OMS, o el director mundial, que no dijo nunca pandemia, definitiva, sino que dijo, tiene características de pandemia y es controlable. Esa es la frase textual de la última intervención. Por lo tanto, abre un espacio para que puedan confrontarse los seguros y decir, no hay declarada pandemia. Por lo tanto, esto sigue siendo un tema aparte. Bueno, tendrá que resolverlo la Superintendencia de Seguros y Valores, y no la de Salud, que es lo divertido. Los seguros de salud los ve la Superintendencia de Seguros, digamos, y es un tema económico puramente. Sí, yo creo que, bueno, en definitiva, creo que nosotros también como expresión, generar certeza de que más allá, hoy día nuestro país está en estabilidad frente a eso, y que al mismo tiempo las condiciones incluso generales meteorológicas también nos han colaborado un control. El clima, sobre todo en la zona central, es un clima seco, no es un clima húmedo. Y caluroso. No le hace bien al bichito. Claro, no somos... por eso se da más en zonas tropicales. Caluroso y húmedo no es tan... no debilita tanto al coronavirus, pero el clima seco nuestro... entre comillas, mediterráneo que le dicen, nos colabora, pero yo creo que en definitiva creo que hay que dar seguridad, que también la gente se cuide, y yo creo que en eso, yo me acuerdo cuando era chica y se hizo la campaña por el cólera, cómo la gente replicó en sus casas hábitos que terminaron siendo hábitos, de comer, de lavar las manos, todo eso, y que hoy día creo que se tienen que revitalizar para enfrentar esto. Creo que el cuidado del lavado de manos, el cuidado del estornudo, que creo que son cosas que más bien son hábitos
Sí, y no la son clave, protocolos, son hábitos, que yo creo que hoy día hay que reforzarlo para la continuar. clave es el respeto a las cuarentenas. También. Esa es una clave y que son no... 14 días, curioso, se llama cuarentena. Pero son Porque viene de la cuarentena, Sí. tú sabes de dónde viene la Sí. cuarentena, pero claro, se trata de un tiempo de aislamiento, por eso se asimila la cuarentena a 14 días divertidos. Sí. Pero hay, ¿cómo se llama? Varios ejemplos de personas que debieron haber cumplido esa cuarentena y la han roto, porque han ido a trabajar igual, etcétera. Y eso es una irresponsabilidad muy alta y es una falta de vocación ciudadana, en definitiva. Y yo creo que hay cosas que profunda. debiesen tener apoyo estatal, por ejemplo, la compra de mascarillas para el invierno, creo que va a ser importante, que haya stock, que no vaya, que exista un control de precio, que las farmacias, sobre todo que nuestro país está controlado por cadenas de farmacia, esté controlado el precio, porque aquí todo funciona con la oferta y la demanda. Creo que sería un error por parte del gobierno no prever el control de precio en ese tipo de productos. Hay otros países de América Latina que ya le fijaron para, no sé, cosas como el alcohol gel, como productos como las mascarillas, que haya stock para todo el invierno y que haya control de precio. Me parece fundamental. Algo se ha planteado al respecto y además Chile también fue oportuno en la adquisición de ese tipo de insumos. Sí. Incluso hoy día le preguntaban al ministro Mañalich por la tardanza en ciertas medidas respecto de Perú, respecto de Argentina, que ya cerraron fronteras, y el ministro le decía, mire, cuidado con esas preguntas porque nosotros tenemos 5 veces más exámenes de detección del coronavirus que Estados Unidos. Sí. Entonces no estamos tan atrás. Sí, oye, perdón, solo sobre ese punto, lo que ha hecho bien Chile en este sentido, ¿no?, es que en la primera etapa de prevención anduvo muy bien, y en la detección y la capacidad de trazabilidad que hasta todavía tiene, hace que no sea necesario aún tomar medidas tan drásticas. Lo que pasa es que en Argentina y en Perú no le dieron mucha pelota al principio, entonces ya tenían casos adentro, ya tenían todo esto y no tenían sistemas instalados en los aeropuertos de control, por lo tanto dijeron cerremos. Acá hay sistemas. De hecho, hoy día cualquier persona que llega al aeropuerto en un vuelo internacional tiene que pasar por un examen. Oye, yo les propongo que pasemos al tema de la violencia sin perjuicio de que el coronavirus puede ser bastante violento. Pero me refiero, cuando yo te hablaba de violencia... Te propongo que hagamos la pausa al tiro porque nos quedan como 2 minutos del primer bloque ya. Y partimos con el otro tema al tiro. Le agregamos esos 3 minutos al bloque siguiente. ¿Podemos, Camila? Muchas gracias. Entonces hacemos una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando. Ya, estamos de vuelta en Política en Vivo, estamos compartiendo este programa con Karina Oliva y por supuesto con Yanna, que está especialmente en este día viernes. Y ya, tú ibas a proponer el tema. La violencia como un paquete que incluye delictual, policial y política. Y política, cuando digo, no sé si merece ser llamada política la violencia cuando viene de estos grupos agresivos, protonazis. Lo que menos tienen son políticos esa gente. Sí, como capitalistas revolucionarios. Así se llama. Que además dieron vuelta al discurso porque pusieron a la derecha frente a sus propias expresiones de violencia que trataban de situarla muy lejana. Y lo que me ha llamado la atención particularmente, además de eso, que afortunadamente no es tan masivo, creo yo, además políticamente inconveniente para un sector del rechazo, pero es la vuelta de Carabineros a un discurso de insensibilidad y un aumento en el apoyo político a Carabineros en circunstancias que se han evidenciado situaciones muy violadoras de derechos humanos de nuevo. Quizás habían bajado, no en la práctica, pero al menos en el discurso. Naciones Unidas le protestó de que Chile no ha cumplido con las cosas que se pero a mí me parece violentísimo que el director de Carabineros vaya al Congreso y diga de manera desafiante que las personas que le mutilaron los ojos a ciudadanos que ni siquiera estaban protestando, en el caso de Fabiola Campillay, están trabajando, y por supuesto que están trabajando, o sea, más con una énfasis de desafío que me pareció. Después trató de moderar diciendo que el problema es que solo tenían identificado el grupo y no al autor. Bueno, entonces tendrían que separar al grupo porque no puede ser. Es que a mí me parece... Lo de Rosa es impresentable. Es impresentable. Yo creo que demuestra la grave situación que pasa Carabinero. Porque además lo complejo de esta situación es
en qué medida nos hacemos cargo de una crisis como esta en términos políticos. Yo creo que el error de este gobierno ha sido que un conflicto social, sociocultural, político y económico lo quiere poner en enclave de orden público. En Chile el problema no es de orden público. No es que la ciudadanía quiera tener el desastre. Lo que está demandando no es... la pelea en sí misma no es la Plaza de la Dignidad. La pelea directa es que final la AFP, garantía de derechos, no más abusos del mundo privado, no más abuso del mundo político. Y la respuesta del gobierno, ya quieren eso, orden público. Entonces, es absurdo. Y eso genera que se vea como sin sentido las palabras del presidente cada vez que da entrevista, o bien que se vean como una arenga a quienes violentan a aquellos que se manifiestan. Y yo creo que eso es muy peligroso. Creo que el relato que ha decidido La Moneda para enfrentar esta crisis es muy mala. Desde un inicio es pésima, pero al mismo tiempo decir que en realidad se ha hecho todo conforme a la ley y que hay excepciones de violencia, me parece que es... me parece que no solo es una frase errática, que es algo que dice el gobierno, pero también por parte de Carabineros creo que están diciéndole a Chile que en realidad no sirven para lo que requiere el país. Es como en sí mismos están diciendo en realidad nosotros no servimos. Vamos a resistir para defendernos, pero no servimos. Y eso es muy grave. Es muy grave para una democracia, es muy grave para construir un Estado de Derecho fuerte, sólido, contundente, y que te deja sin policía. O sea, cuando un Estado... Entre las características para los estados fallidos, cuando uno los analiza, es que cuando las estructuras del Estado, los agentes del Estado, pierden la legitimidad para hacer uso de su fuerza, que entre comillas es legítima. Cuando tú pierdes la legitimidad de eso, es muy fácil caer en un Estado fallido. Zonas de México, por ejemplo. Zonas de México, zonas de África, zonas de... Yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, Karina, en el sentido de que lo de Carabineros es inaceptable y además va en franco aumento su descontrol, su incapacidad de manejar el discurso de minimización de un fenómeno que es abiertamente generalizado. O sea, realmente hay funcionarios de Carabineros que no tienen ningún sentido de lo que es proteger la ley y que violan la ley supuestamente para protegerla, porque violar los derechos humanos es una transgresión flagrante no solo a la ley común, sino que a las normas éticas y morales civilizatorias. Pero, dicho eso, creo que no hay que minimizar la violencia delictual. O sea, está instalada sobre todo en las poblaciones y se activó con mucha fuerza. Y es que hay abandono del rol. Exacto. Entonces, no está el Estado ahí. No está el Estado ahí. El Estado está queriendo parar las movilizaciones focalizadas, porque como el objetivo es Plaza de Dignidad, estudiantes y gente movilizada en la calle. Pero no está abordando el tema de seguridad. La seguridad pública. ¿Cuánto en las zonas donde no se veían asaltos, donde no se veían portonazos, hoy día se están viendo como... Y la gente queda pasmada porque su barrio está perdiendo la característica colectiva comunitaria que había ganado estos últimos meses fuerte. ¿Por qué? Porque hay un temor, porque hay abandono. Llaman a Carabineros y dicen, no tenemos patrulla, no tenemos esto, no tenemos esto otro. ¿Y dónde está? Discutiendo, no, ni siquiera discutiendo. Los niveles de violencia que estamos viendo, lo que pasó con este adulto mayor, con don Patricio de Bao, es indignante. O sea, uno veía al carabinero que le estaba agrediendo, que en un momento respira, cansado, toma buena fuerza, y le vuelve. Entonces o sea, creo que lo que tenemos que abordar con Carabineros no es solo frenarlo a nivel de violencia, sino que hay un tratamiento que dar a las personas que están ahí. Hay un problema no solo estructural, sino que también humano. Sí, hay un problema cultural, de formación, de todo eso, pero hay un punto que es... A ver, si uno trata de entender por qué el gobierno se instala en el discurso en que está respecto del orden público y respecto a Carabineros. Porque uno dice, a ver, es absurdo seguir avalando a Carabineros cuando toda la prueba está ahí, los organismos internacionales, los organismos de derechos humanos, qué sé yo, los millones de videos, ya los reportajes en televisión, incluso en los canales que son afines por razones de propiedad, digamos, al gobierno. Y dice, ¿qué hace que el gobierno no corte ese vínculo de adhesión a Carabineros? Entonces, porque tan brutos no pueden ser, de creer que está todo tan bien, ¿no? Si se dan cuenta. Y yo creo que le tienen temor
no es tan es bastante obvio lo que dice. Hay temor a la huelga definitiva de Carabineros. O sea, hay un retiro de Carabineros de muchas cosas, o sea, hasta del tránsito, digamos, en muchas partes. Pero yo creo que en el gobierno tienen temor a que en definitiva los Carabineros desaparezcan o se acuartelen con brazos caídos. Totalmente. Sí, pero y eso tiene una respuesta. O sea, eso es sedición. Sí, y cuando pero a eso tú le respondes ¿con qué? Con que los militares se tienen que hacer cargo. Es que ahí sí corresponde. Pero sí, de acuerdo. Proteger, no pero para entra en un loop. Es muy complejo. Complejísimo. Yo creo que es un debate que tenemos que estar dando. Es muy, muy complejo. Yo creo que este debate del desastre de Carabineros es un debate que solo no lo estamos, y que es normal, creo yo, es como muy humano, verlo hoy día en el conflicto. Yo creo que hay que mirar este conflicto con Carabineros, lo que significa, lo que va a significar generacionalmente para salir adelante con una democracia más fortalecida, hay que mirarlo, pero también en perspectiva. Yo creo que soy de aquellas que cree que Carabineros tiene que ser intervenido civilmente. Una cuestión que vengo ya diciendo hace bastante tiempo, pero tener claro qué significa intervenir civilmente. Porque muchos dicen, y yo concuerdo, el general Rosas no da el ancho para el conflicto que hay en el país. Que no da ninguno. Y ninguno. Y tenemos otro conflicto. Tú sacas este alto mando, tú sacas una generación completa. Que ya se hizo. Que ya se hizo cuando salió Soto. Se sacaron 50 y tantos generales, los sacaron a todos. A todos. Y no hay liderazgos dentro de Carabineros. El gobierno no es un liderazgo ni para Carabineros ni para la ciudadanía. Entonces tenemos no hay mando. Y cuando no hay mando, tienes que poner liderazgos civiles a cargo. Yo no soy de las que cree que sea el mando militar el que tenga que hacerse cargo, porque hay situaciones, estudios comparados o situaciones comparadas con las que uno puede ver, que incluso en Estados Unidos se dieron en los 90, en que se hizo una intervención civil a las policías. Y en esa intervención civil sí se trabajó con una policía distinta, pero al mismo tiempo se fortaleció el vínculo con la ciudadanía que se había roto. Y entre las experiencias norteamericanas con las policías es que, bueno, a diferencia de Chile, ellos nunca han tenido golpes militares que fracturen la sociedad civil con el mundo militar. Sin embargo, con la crisis de los años 20, a principios del siglo, cuando se da la prohibición, la época de la prohibición, a las fuerzas militares se las entrenó para orden público también. Tienen un entrenamiento de orden público. Nuestro ejército no está formado para aquello, que es la complejidad para hacer un abordaje de esa envergadura. Entonces, ¿cómo generamos condiciones para una intervención civil, para dar una nueva policía que sea fuerte? Porque además no es solo el conflicto con Carabineros, con el orden público, la legitimidad en cuanto a lo que ocurrió en el estallido. Ya venía con una fuerte por los casos de corrupción. Los altos mandos anteriores tampoco puedes recurrir porque muchos están procesados. Pero mira todo lo que fue, todo el tema de la Araucanía se reproduce acá. O sea, la misma lógica y los mismos errores. Y que fue política fracasada. Y políticas de control vía, ¿no es cierto?, orden público. Quitarle el sentido social político que tiene. Bueno, la vieja historia de Huenchumilla, intendente, diciendo que no es un tema de orden público, es un tema político de Estado. Y no, opta el gobierno anterior, no este. O sea, veamos lo que es el caso de Huracán. Por eso, todo eso. Ahora, si tú te quieres ir más atrás para entender lo que pasa con Carabineros, que no es un problema de este gobierno, ni este. Hay una historia de la cultura de las policías, o sea, hay una policía que no es capaz de adecuarse a los tiempos civilizatorios que vivimos. Y que sigue con las prácticas, ¿no es cierto?, en que era normal meterle corriente a los detenidos, que era normal rapar detenían cabros chicos que habían robado en una micro, entonces los rapaban para tenerlos vivos el ojo y los tenían, ¿no es cierto?, les faltaba hoy día le pondrían un chip o una marca en la cabeza, no sé, algo así. O sea, era normal en esos tiempos y esa cultura no ha cambiado, se acrecentó en tiempos de dictadura, mucho más fuerte. Ahora, el vínculo entre el mundo político y particularmente de la concertación con Carabineros es un vínculo muy complejo, porque al asumir Elwin, cuando Elwin asume, tú tienes a Pinochet de comandante en jefe, al ejército... Y Carabineros era parte de las Fuerzas Armadas. Sí, por supuesto, pero mira, al ejército ahí, con Pinochet amenazante, tiene a la Marina con su tradición eterna de que no ha habido asonada que no ha estado la Marina, digamos, está siempre. Una cultura sediciosa. Sí. Y que ellos tenían control del aparato de inteligencia. ¿Y con quién se tiene que quedar entonces? ¿Dónde puede encontrar
el gobierno de Patricio Aylwin algún tipo de relación con un mundo, con una organización capaz de contrapesar esto, y escogen a Carabineros. Y hacen un poco con la FACH también. Y hacen una relación privilegiada con Carabineros, y para poder sostener todo aquello, recursos y más recursos y más recursos. Yo entonces no nos metamos con Carabineros, tengámoslos contentos, seamos amigos de los Carabineros. Y esto se mantiene durante el tiempo, y los Carabineros de alguna manera, ¿te acuerdas que hasta hace no mucho tiempo, digo 6, 7 años, eran una de las instituciones mejor valoradas? Entonces cada vez que se le iba a pedir cuenta a Carabineros decía, a ver, Pero si estamos perfectos. pero estamos muy bien, somos los más valorados, todo el mundo nos quiere, necesitamos más plata, necesitamos más gente. Entonces esa bomba que se instaló ahí, desactivarla hoy día, es extremadamente complejo. Hay que hacerlo, ¿eh? Tú tienes toda la razón, Karina, de que hay que intervenir. No sé, ¿qué sabe uno cómo se hace eso? Pero existe el mecanismo. Cuando hay emergencias climáticas o de otro tipo, se designan delegados presidenciales para enfrentarse a estas situaciones. Yo creo que los delegados presidenciales aquí no dan el ancho. No dan el ancho, no porque la persona en sí, yo no estoy... ¿Cómo te haces cargo los 55 el tema es que no, cualquier delegado que puede llegar con muchos pequeños delegados. No, yo creo que el conflicto es... porque yo creo que el conflicto además es muy fuerte. Cuando es de legitimidad, es muy complejo porque es socioemocional, político-emocional. Entonces, cualquier persona que hoy día el gobierno nombre para seguridad es alguien que parte en contra. Más que con un favor, parte en contra. Depende quién. Sí, pero no sé si alguien está dispuesto a hacerse parte de... Es como, todos dicen, hace un mes hay como rumores de cambio de gabinete. Muchas veces cuando hay rumores, porque lo más probable es que haya la voluntad de un cambio de gabinete, pero nadie quiere asumir parte de ser gabinete de este gobierno. Al contrario, se están desembarcando buena parte de la UDI. Claro, entonces, cuando tú ves, este gobierno, con este Ministerio Interior, con este general director de Carabineros, alguien que diga, no, voy a ir a ser el delegado presidencial, es muy difícil. Yo creo que aquí tiene que actuar los poderes del Estado colectivamente, porque es lo único que puede generar equilibrio, porque el gobierno hoy día, por decirlo así, la gente le quedó metido el 6%, cuando el presidente habla hay un descrédito profundo, cada cosa que dice parte desde la deslegitimidad más que de la legitimidad. Entonces creo que es muy difícil que venga un ente o un liderazgo para ayudar, para una intervención que sea exclusivamente del Ejecutivo, cuando además ha tenido declaraciones completamente contrarias al Poder Judicial, cuando el Poder Judicial dice, bueno, no es un delito ser primera línea per se, y el gobierno dice, no, son todos primera línea, son todos delincuentes. Que por lo demás no existe una agrupación denominada primera línea. Claro. No tiene un carnet de pertenencia, no pagan cotizaciones. No es una agrupación, claro. Entonces, cuando tú tienes ese nivel ya de diferencias para enfrentar este conflicto, y el gobierno que hace, no, el Ministerio Público los dejó a todos en libertad, nosotros hicimos bien, el Carabinero hizo perfecto su trabajo, el Ministerio Público lo hace mal, tú empiezas a decir, y el sentido común de la gente le dice, entonces, ¿por qué no detuvo a los tipos que usted está escoltando? Le pegaron al periodista Rafael Cavada, que le pegaron a la gente en la calle, que les tiraban gas pimienta, que estaban armados y usted no hizo nada. Ni una sola querella. Ni una sola querella del gobierno. Y cuando se da el caso de la K-47, sí, pone una querella, pero no por Ley de Seguridad Interior del Estado, que era lo que correspondía, como pasó anteriormente. Entonces, cuando tú tienes esas fórmulas erráticas por parte del gobierno, que el Ejecutivo ponga un delegado, no sirve. Tenemos ahí un problema mayor y que hay que encararlo de largo plazo y de largo, mediano y corto plazo. O sea, hay que tomar decisiones inmediatas, decisiones a mediano plazo, y en la perspectiva de tener una policía completamente distinta a la que tenemos hoy día, digamos. Ahora, en el tema de la violencia, digamos, donde empiezan a brotar las cosas hoy día, yo creo que el gobierno, por una parte, que ha sido errático y completamente equivocado en la manera de enfrentar el asunto y tratar de mezclar todo, y de que delincuencia, saqueo, incendio, barricadas, es todo lo mismo, y si alguien no dice lo que tiene que decir según el gobierno, también es parte de eso, y finalmente estar en favor de la prueba es ser violento, o sea, una cosa absolutamente grotesca. Claro, tú tienes un 70% de los chilenos violentos y quizás más al final. No resiste. Es absurdo, pero al mismo tiempo yo creo que toda nuestra clase política y de alguna manera todos los que debemos hacer un raciocinio de cómo hemos encarado este problema en general y cómo hemos hecho las separaciones adecuadas que hay que hacer, hemos dado las opiniones adecuadas en un tema que se nos puede escapar de las manos también. O sea, cuando te aparecen grupos como el capitalismo revolucionario
y de otro lado alguien dice a estos tipos hay que ir a pararlos y a enfrentarlos, ese mundo, por muy pequeño que sean, te empiezan a contaminar completamente la convivencia de las personas. Y yo te digo y eso más. es un camino que mejor ni más, acordarse. Yo te digo más, ya hace mucho tiempo que se estableció y se dimensionó la influencia de las redes sociales en este tipo de conducta. Y si tú te metes en las redes sociales de algunos sectores, es de una hay violencia llamados inusitada. explícitos a armarse y a matar comunistas. Son explícitos. Entonces, si tú no intervienes eso... y hace como viste, pero la gente siente que el gobierno hace vista gorda frente a eso, que Bueno, no es pero, solo pero redes también sociales. hay funa Sí. desde otros sectores. O sea, no es solo un grupito, No, son yo concuerdo. varios sí, grupitos. estoy de acuerdo. Lo que pasa es que a uno se le ha prestado mucha atención a la Y a violencia otros no, porque y a otros sí, no. en Y eso- son eso siempre igualmente así. delictuales. Oye, yo las quiero invitar a cambiar un poquito el tema, porque este es apasionante, pero se nos va a ir el tema de la continuidad presidencial, que ha sido un tema y que yo creo que es interesante ponerlo. Y el plebiscito, po, y todo lo que eso significa, porque nos quedan 10 minutos más o menos, 7 minutos. Sí, a mí me gustaría conocer la opinión de Karina, porque en mi autopercepción hay una responsabilidad completa en plantear esto antes del plebiscito. Es cierto que es una demanda Y también ciudadana después, incluso, diría yo. en cada manifestación se escucha, pero debilitar a la institucionalidad todavía más de lo que está debilitada cuando estamos un mes y medio de un plebiscito trascendente, el más importante de todo, y que no hay nadie más que se pueda hacer cargo de eso, me parece poco responsable. A ver, primero, yo no soy de las que comparte la destitución por desequilibrios mentales o esas cosas de salud, porque creo que el presidente es muy responsable de manera deliberada de lo que ha ocurrido en el país. No creo que las decisiones que yo no comparto de él no sean porque está enfermo. Claro, es la Yo, salida Pinochet. Demencia y Demencia, impunidad. llegó y se llegó acá, se bajó del avión y se paró de la silla. Yo creo que hacer eso es un error político y yo creo que en caso de... A Pinochet no le costó nada hacerse pasar por loco. Entonces yo creo que aquí esas cosas no podemos darlas como salidas alternativas. Creo que no lo son. Eso por una parte. Segundo, creo que el conflicto hoy día en nuestro país es súper grande y creo que todavía cuesta dimensionarlo. Que por una parte es verdad que el presidente para muchos ya es parte del problema. Es parte del problema el general Rosa, es parte del problema el presidente Piñera, es parte del problema el ministro Blumel, ha sido parte del problema para todo lo que ha sido la agenda de género y la perspectiva de proteger los derechos de las mujeres, la ministra de la Y mujer. déjame agregarte solo brevemente que el mundo empresarial se está convirtiendo claramente cada vez más en parte del problema. Y la Sí. elección de La Luis CPC, Sutil, y Bueno. sus declaraciones, Juan Sutil, ha sido muy peligrosa. Y o sea, creo que acá hay un problema que políticamente, con todas las diferencias políticas que tenemos con sectores de la derecha, incluso de lo que fue la exconcertación, llegamos a un acuerdo que fue el plebiscito, y que es una solución, es una salida para una solución. Pero al mismo tiempo tienes un problema que acrecenta porque lo están acrecentando. O sea, cuando uno ve las declaraciones del ministro agradeciéndole al general por haber protegido a las mujeres, pero el mismo día que estaba supuestamente protegiendo a las mujeres, el nivel de violencia que estaba ejerciendo Carabineros, que no nos estaban protegiendo. Entonces ahí uno dice, ¿hasta qué medida abusan de querer nosotros proteger el proceso constituyente porque no queremos que se vaya al suelo o que nos lo quiten ni por coronavirus ni porque el discurso de la violencia, pero al mismo tiempo como la gente siente que el presidente es un problema tan grande para el país que no sea que esa sea la solución. Entonces yo creo que aquí no es solo acciones o tomar posición respecto a lo que pida los sectores políticos o la ciudadanía, que en realidad la que más ha exigido, o sea, desde el día 1 es renuncia a Piñera. Y se había buscado el proceso de, por ejemplo, el intendente Guevara es un problema. Para la región metropolitana, el intendente Guevara es un problema nítido, claro, que uno más encima se desliga de sus responsabilidades políticas cuando dicen no, si el problema del orden público es de Carabineros, no es mío, y cuando sabemos que dependen del intendente en términos de gestión política y gestión pública. Entonces yo creo que acá que el presidente o las decisiones de conflicto que hay por una destitución presidencial o una posible renuncia, también depende del Ejecutivo hasta qué punto quiere ser el problema para Chile y dejarnos construir el proceso constituyente de una forma más regular.
Déjame, esto es mi opinión nomás, que ya no. Porque La la de todo. racionalidad Sí. te dice, o sea, entre presidente y proceso constituyente, yo me quedo con el proceso Sí, constituyente. pero yo creo que hay un tema más de fondo, a mi juicio, no que no sea de fondo lo que tú has dicho, de más plazo, pienso yo. Yo quiero primero decir dos cosas que me parece que son importantes. Primero, Piñera, con todo lo que es Piñera, no es Pinochet. O sea, Desde luego que no. no, pero es que además, Déjame- igualarlo, pero es que solo para reforzar tu propio argumento, igualarlo es desperfilar la violación a los derechos Por eso- humanos de lesa humanidad que se cometieron con por eso, Pinochet. Piñera no es Pinochet. Y eso es bien importante, a mi juicio, ¿no? Y segundo, no estamos en dictadura, estamos en una democracia con imperfecciones importantes, pero estamos en un sistema democrático. Tenemos un problema, lo hablamos muy largo ya, con la policía, pero que es un problema que se arrastra de mucho tiempo y que hoy día explota como explota, y las soluciones son complejas, no son simples. O sea, tú puedes sacar a Rosa, a Clavel, a Gladiolo y a todo lo que tú quieras y la cosa sigue igual. Luego, la destitución o la salida o la renuncia de Piñera yo creo que nos pone en un problema muy mayor que su sola salida. Porque los mecanismos de reemplazo, primero tenemos el plebiscito, o sea, que estamos todos de acuerdo que es el momento democrático más potente que hemos tenido y que la derecha, después que se sube, ve que se baja porque es el momento en que efectivamente le está devolviendo poder a la ciudadanía, por primera vez en muy buena parte de nuestra historia. Eso por un lado. Pero por otro lado, cuando tú dices, ¿cómo sale Piñera? ¿Y cómo lo reemplaza? ¿Y cómo te haces cargo? Que es como yo te decía de Carabineros, no son soluciones Obvio. como solo del problema Obvio. inmediato, sino para futuro. Sino que, y además, no solo eso, tú tienes el plebiscito, pero 4 meses después del plebiscito tienes las elecciones o 5 meses, las elecciones constituyentes y la elección de los alcaldes y la elección de los gobernadores. Entonces, y además, yo creo que es muy complejo que un presidente elegido democráticamente, a pesar de la crisis que vimos, sea destituido de esta manera. Yo creo que son cuestiones que hay que analizar con mucho cuidado, a menos que haya un acuerdo y un acuerdo político de fondo, de todos, muy bien explicitado, muy bien construido y muy sólido, que permita hacer un camino consensuado. De lo contrario, esto te metes en un lío, No menor. es decir, muy mayor. Yo no quiero ni nombrar cuál es el final de ese lío, pero es más o menos obvio. Ahora, con la única salvedad, Felipe, compartiendo todo lo que has dicho y también lo de Karina, que la Constitución sí lo contempla y tiene mecanismos para canalizarlo. Entonces, por esto no supuesto. es un golpe de Estado. En No. absoluto. Lo que pasa es que las consecuencias políticas son las que son. Por Ahora, cierto. Se genera así clima de inestabilidad, se generan esas situaciones que son complejas en la situación hoy día de un proceso constituyente, que es el que a mí me preocupa. Yo concuerdo, creo que Piñera no es Pinochet, creo que sí han habido violaciones a los derechos humanos. Sin duda. No en la escala de lo que fue sin la duda, dictadura. pero ahí está la discusión de lo sistemático, no, que no Sí. es banal, que no es simplemente semántica. Pero sí creo que más allá incluso de esa discusión, creo que por eso no me gusta esto como buscarlo, casi declararlo interdicto para sacarlo de un mandato. No, si está la porque dimisión. claro, porque el hacer eso sería que no hacerse responsable de lo que ha pasado en el país estos meses, este tiempo. Creo que eso no es menor. Uno no puede. Es como cuando se dan los juicios por estos a quienes son, entre comillas, como estos que asesinan en serie. Que Psicópatas. después que los psicópatas que al final los tratan de dejar como. Creo que uno no puede jugar con declarar a alguien interdicto, sobre todo porque no es un juego. Pero obvio que Menos lo político. Es impunidad. Es impunidad. Yo ahora, creo que el camino ser institucional, recordemos, está la dimisión, está claro, el 53-7. Es medio confuso porque no está puesto en la parte presidencial, pero sí en la del Senado, pero está. Pero la dimisión es una decisión que toma el presidente por algún motivo que es de él, digamos. Sí, ¿ya? pero hay un consenso político, tiene que Sí, él ser bueno, parte pero- de ese consenso. Sí, pero ¿y si no hay ese consenso? Es que sea, bueno, por supuesto, por eso, ese consenso no va a existir y por lo tanto no es deseable antes del plebiscito. Claro, y ahora el sistema, y yo digo después también, en mi opinión, es lo que yo veo. Y déjame decir, yo creo que en la lógica, a mi juicio, esto es súper, por cierto, es todo opinable, a mi juicio, la lógica institucional está armada
previendo situaciones como lo llama, digamos, vacancia, es decir, se enfermó, se murió, no puede seguir, se robó, descubrimos que era, no sé. No, pero en la medida en que se habla directamente de dimisión, es un camino que existe, está en la Constitución. Sí, está en la Constitución, sí, yo no estoy defendiendo eso como salida deseable. Lo que pasa es que, claro, lo que te digo, la dimisión es que de pronto el presidente de la República, o las condiciones, el tipo dice, me abueno a una salida porque eso es, pero ni se está abonando a la salida y se le está pidiendo desde otra parte. Políticamente yo creo que sería un gran error y nos mete en un camino que no tiene perspectiva en ese sentido. Como te digo, a menos que después del plebiscito, bajo unas condiciones completamente distintas, producido el plebiscito, hubiera un consenso tan enorme, tan profundo, tan sólido. Con la coalición de gobierno, por supuesto. Con todos, claro, que dijéramos, mira, hagamos un gobierno de unidad nacional y de transición. Ya, pero esas son condiciones políticas que hoy día no están por ninguna parte. Y que si las forzamos, nos vamos a meter, a mi juicio, insisto, esto es un juicio personal, nos meteríamos en un berenjenal. Yo creo que aquí también es como buscamos, tratamos de hacer entender al gobierno de que no se puede atrincherar y quieren defender una postura que es indefendible. Y eso pasa por las declaraciones del ministro Blumel, pasa por las declaraciones del resto de los ministros. Creo que es muy importante. El tipo de proyectos de ley que tratan de poner, creo que no colaboran al clima. Cuando tratan de poner que... No nos olvidemos que el Festival de Viña fue, sobre todo en los momentos del humor, era como burlarse de las leyes de seguridad y de contra la represión y las leyes anti. O sea, creo que ya no es momento para jugar a la cuña de la ley. O sea, hacer la ley cuñera, decir la ley antibarricada. Claro, es que yo ni siquiera creo que es política, creo que es populista. Creo que es cuñera, que vacía de contenido. Cuando sacaron esa ley de clase media protegida, yo la leí completa porque estaba haciendo un informe de eso y no era nada. Nada, ni siquiera definían la clase media. Era un paquete de lo que había. De lo que había y lo juntaban. Clasificado como de hecho, nunca más se habló. Nunca se habló porque yo me acuerdo que al ministro le preguntamos, ministro, ¿qué significa clase media? Y en definitiva quedamos en la conclusión, porque me invitaron a la comisión, de que era un sentimiento. Ahora, yo quiero volver a insistir en el discurso empresarial, porque me parece que también es parte del problema. El mundo empresarial partió esta crisis diciendo tenemos que pagar la cuenta, o al menos parte de la cuenta. Y hoy día, 5 meses después, sin ninguna solución ni agenda de igualdad real, robusta, el mundo empresarial está diciendo todo lo contrario. Está diciendo ya basta, restauremos. Porque restaurar el orden es volver a un orden económico, social y político no desigualitario. Restauremos el orden ya no como un problema de orden público en materia de delincuencia, sino que el orden institucional que no funcionó. Y además está diciendo, volvamos entonces a la senda del crecimiento. Está bien, si nadie no quiere crecer, es evidente que hay que repartir riqueza, no pobreza, pero repartámosla. No esperemos a que se reparta sola. Y además a la senda de un orden que no tiene fundamento político. Si el orden hay que sostenerlo, y hay que sostenerlo como un nuevo orden, un nuevo pacto social. Sí. Para cerrar, creo que, por ejemplo, se habla mucho de la acusación constitucional y de la responsabilidad de la oposición respecto a la acusación contra el ministro Blumel. Creo que el más responsable, si hay una acusación constitucional, es el ministro. Nadie quiere acusar constitucionalmente a un ministro porque sí, sino por los hechos que ocurren y por la responsabilidad política que tiene. Entonces, soy de las que cree decirle al ministro, si usted ha acusado constitucionalmente no es culpa nuestra, es responsabilidad suya y de su gestión. Nada más. Nos tenemos que ir. Querida Yanna, querida Karina, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Seguimos el lunes, fin de semana. Yanna, muchas gracias. Seguimos en cualquier oportunidad, Karina. Un gusto, buen fin de semana. Cuídense, hagan caso a los protocolos del coronavirus. Lávense las manos. Especialmente, lávense las manos si hay alguien que tiene contagios. Protéjanse de eso. Y a los que están contagiados o vienen de lugares, cumplan con la cuarentena. Eso es básico. Yo feliz. Hay un meme muy divertido eso. Tamara González, Tania, Dios mío, es que hay un libro de las Tamaras, por eso me enredé. Tania González ha estado en la producción periodística. Camila González ha estado
en la puesta al aire. Manuel González está detrás de la cámara. No, Manuel, gracias. Porque estamos en directo en la radio y vamos a estar en el streaming de televisión en un mañana a mediodía más o menos. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y nos reencontramos el lunes.